Bueno, la paz del Señor Jesús para todos en esta noche. Qué bendición poder compartir el mensaje del Señor Jesús en compañía de los santos allí en la iglesia de Campo Alegre, en Cali. Me alegra saludar de una manera muy especial al pastor, el hermano Rolando, también a mi hermanita, la hermana Albaluz, esposa del pastor, y a todos los hermanos que están conectados, también a los amigos que están conectados y que posiblemente también puedan ver esto más adelante cuando quede grabado. Qué bueno que este mensaje sea de bendición para todos. El mensaje del Evangelio, aunque es sencillo, pero poderoso, transforma nuestras vidas, cambia nuestros corazones. Voy a tomar lectura de la palabra del Señor en Romanos el capítulo 3, el verso 25. Romanos capítulo 3, verso 25, dice el apóstol Pablo: quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, en el nombre de Jesús voy a compartirles este mensaje que he titulado Fe en su muerte. Fe en su muerte. La Biblia nos habla de muchos temas, pero hay un tema principal, hay un tema que llama mucho la atención, es el tema de la muerte del Señor Jesucristo. En referencia a la muerte del Señor Jesús, se nos habla en varias partes de la Biblia con respecto a la muerte del Señor de la manera siguiente. Siempre se habla con fe en su sangre, o haciendo referencia a la sangre del Señor Jesús, dando a entender el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es posible que para muchos de nosotros hoy en día sea algo muy conocido, sea algo que de pronto los cristianos constantemente recordamos, pero que para el tiempo del Señor Jesús, el ministerio que tuvo el Señor Jesucristo allí en Israel, muchos ignoraban eso de la muerte del Señor. Es increíble mirar cómo los mismos discípulos del Señor Jesucristo ignoraban por qué Jesús tenía que ir a la cruz, por qué Jesús tenía que morir. Encontramos, por ejemplo, en Mateo el capítulo 16, el verso 21, dice la escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El capítulo 9 de Marcos, el verso 31, dice que Jesús enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. El verso 32 dice: pero ellos, hablando de los discípulos, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. En Lucas el capítulo 9, el verso 44 y 45 también concluye diciendo de que los discípulos no entendían estas palabras cuando se refería a Jesús acerca de su muerte, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. En Lucas 18:31 vuelve el Señor y dice que el Hijo del Hombre sería azotado y le matarían, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. De manera que todo el tiempo en que el Señor Jesucristo permaneció con sus discípulos, ellos no entendían esas declaraciones del Señor Jesús. Eso de que lo iban a martirizar, que lo iban a azotar, de que iba a morir y de que al tercer día iba a resucitar, era algo que ellos, por las cuales no entendían esto. La Biblia nos declara, por ejemplo, que muchos
de los estudiosos de la época de Jesús declaraban de que el Mesías, según ellos entendían, no iba a morir, sino que iba a permanecer para siempre. Entonces, por ejemplo, encontramos esa declaración en Juan, Evangelio según Juan, el capítulo 2, el verso 30, dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pensando de esta manera que Jesús les estaba predicando una nueva enseñanza, les estaba trayendo algo nuevo. Lo mismo entonces pudieron haber pensado los discípulos, ya que no entendían cuál era el propósito de la misión de Jesús. Porque ciertamente el Señor Jesucristo hizo grandes milagros, hizo muchas señales. Incluso en algún momento el Señor reprochó la incredulidad de los judíos al decirles, si estas obras que yo he hecho en medio de ustedes se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, desde hace mucho tiempo ellos se habrían arrepentido. ¿Cuáles obras? Por ejemplo, levantar un paralítico, por ejemplo, sanar a un leproso, o algo que nunca habían ellos visto, como por ejemplo, a un ciego, a alguien que había nacido ciego, el Señor Jesucristo se acerca, pone barro en sus ojos, luego le manda que se lave en el estanque de Siloé y allí él recobre la vista por mandato del Señor Jesucristo. Estos milagros impactaron la generación del Señor Jesús, pero aún marcaron la diferencia porque nunca antes se habían hecho tan bien. Y hasta el día de hoy, lo que Jesús hizo no se ha vuelto a ver. Pero además, lo que Jesús sigue haciendo todavía es de gran impacto en la humanidad. Porque Jesús todavía hace cosas grandes y maravillosas. Hace cosas asombrosas que cuando se cuentan tienen que la iglesia, los discípulos del Señor Jesucristo hoy en día tienen que dar alabanzas porque lo que el Señor hace es algo que realmente está fuera de nuestros límites, está fuera de nuestras capacidades. Podemos decir que es el mismo poder de Dios porque Jesús es el Dios todopoderoso y eso también lo declara la Escritura. De manera que no se podían imaginar los discípulos al ver a Jesús azotado, ver a Jesús sangrando y mucho menos ver a Jesús muerto. Porque no solamente hacía señales, sino que también impresionaba, impactaba con sus palabras. Sus palabras eran tan poderosas que aún a la distancia hacía sanidades. Sus palabras eran tan impactantes que hubo un momento donde unos soldados fueron a capturarlo para llevarlo a los sacerdotes judíos, pero no pudieron hacerlo porque el Señor estaba dando una enseñanza y esa enseñanza ellos nunca la habían escuchado de ningún hombre en la tierra, de tal manera que eso llegó a sus conciencias, a su mente, y quedaron asombrados, boquiabiertos con la palabra del Señor Jesús. De esa calidad es que el Señor, hermanos y amigos que me escuchan, el Señor impactaba a la humanidad, de manera que era muy difícil imaginarse que este Jesús algún día iba a morir. ¿Quién podría él llevarlo a la cruz? ¿Qué ejército, qué soldado tendría la capacidad para tomarlo, de pronto para encuellarlo o amarrarlo, atarlo de brazos y llevarlo como un corderito? Ningún ser humano tenía esa capacidad. Hoy en día sabemos por las Escrituras que ningún ángel, nadie ni en el cielo ni en la tierra tenía la capacidad para doblegar al Señor Jesucristo, porque Él era Dios mismo manifestado en carne. Y dice la Escritura en Colosenses que por su poder, con su palabra, Él creó todas las cosas. Colosenses 1:16.
dando a entender que a él no lo creó nadie, él fue el que creó todas las cosas y todo quedaba bajo sus pies. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, esto de la muerte del Señor Jesucristo, ¿qué significa? ¿Qué pasó con Jesús, este hombre tan especial? La visita más grande que ha tenido la humanidad. ¿Qué pasó? Porque ¿cómo podemos explicar de que él muere si un hombre como tal debería de nunca morir? Porque ¿cómo es posible que alguien con tanto poder, que alguien con tanta sabiduría vaya a la muerte, vaya a la tumba? Y eso es lo que no se podían explicar los discípulos y tampoco las gentes, los contemporáneos en los días del Señor Jesús. Hoy en día también para muchos nace la pregunta, ¿qué pasó con Jesús? Este Jesús, ¿qué pasó con él? Y nos hablan de Jesús por allí, Jesús por acá, y también nos dicen que murió, pero ¿por qué murió? Los discípulos lo ignoraron hasta después de que el mismo Señor Jesús les reveló el propósito y el porqué de su misión. La Biblia nos habla de dos hombres que iban en el camino de Maús y ellos venían hablando acerca de lo que hacía 3 días había acontecido y era la muerte de Jesús. Ellos vienen cabizbajos, vienen intranquilos, vienen tristes y compartiendo y diciéndose, bueno, a este Jesús que murió allá, pensábamos que nos iba a traer libertad, pensábamos que nos iba a traer saciedad de pan, pensamos que nos iba a traer comodidad, pero no. Mientras ellos iban hablando, Jesús les acercó y les dice, ¿qué están hablando? Ellos le comparten, le dice, ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido en estos días? Pero Jesús les dice, ¿cómo así? ¿Ustedes no se han enterado tampoco? Y entonces dice el verso 24 y 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Dándoles a entender, era necesario que ese Mesías esperado, que ese ungido, que ese hombre de tanto valor y de tantas hazañas fuera a la cruz, que padeciera, aleluya, y luego el mundo se enterara de su obra. También a los discípulos les dice las mismas palabras en Lucas capítulo 24, el 46 y 47. Les dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De tal manera que con esto les dejaba planteado que el hombre tenía una necesidad, y ya que si era necesario, el hombre, los judíos, el pueblo de Israel, la humanidad entera, tenían una necesidad en común, y solamente él, y yendo a la cruz, podía suplir la necesidad del hombre. No había otra manera. Jesús bien pudo hablar palabras muy elocuentes, haber dicho, ama a tu prójimo, haber dicho, respeta, no mates, no robes, enseñarles una buena ética a la humanidad. Jesús bien nos dejó esas enseñanzas éticas y morales que son permanentes hasta el día de la venida del Señor Jesús. Realmente son enseñanzas maravillosas, pero no eran suficientes. Bien, Jesús hizo muchos milagros y venían multitudes de endemoniados, de cojos, de paralíticos, pero no era suficiente, no era lo más necesario. Lo más necesario era ir a la cruz del Calvario. Lo más necesario era ir y morir por todos los hombres y resucitar al tercer día, querido amigo. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Esa necesidad, al parecer, el hombre en el Antiguo Testamento la ignoraba. Ellos tenían un entendimiento, una comprensión de lo que realmente pasaba, casi y tal como lo que le ocurría a Job. Querido amigo, si usted lee el libro de Job, Job entró en una prueba terrible, una prueba tremenda, pero él ignoraba que todos esos males que había tenido, la llaga que tenía en su cuerpo, los dolores y el insomnio que tenía que soportar, las pesadillas que tenía que sufrir en las noches, eran provocadas por Satanás. Todo eso lo ignoraba Job. Y es posible que hasta el día de su muerte él lo ignoró, porque la Biblia, al leer el libro de Job, no nos declara que se hayan enterado de eso. Así también como que pasa en el Antiguo Testamento, el hombre como que ignoraba que el pecado había entrado por un hombre y que ese pecado, esa inclinación hacia el mal, se había distribuido a todos los seres humanos. Y que además por ese pecado ser distribuido a todos los seres humanos, también el ser humano quedó doblegado o esclavizado a él, al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Pero además ese pecado traía una consecuencia, y esa consecuencia es la condenación eterna, dada a entender en las Escrituras como la muerte eterna o la separación del hombre y Dios. De tal manera que al parecer como que el hombre lo ignoraba y de pronto contemplaba la vida con Dios de otra manera. El libre albedrío lo contemplaban de otra manera, el destino de los pecadores de otra manera, a como hoy en día los cristianos lo podemos contemplar, ya que la revelación de Dios fue dada progresivamente hasta que vino el Señor Jesús, que cumplió, aleluya, lo que de él estaba escrito, que él abriría su boca y daría a entender misterios, daría a entender cosas ocultas, cosas que el mundo no conocía y que los profetas en el Antiguo Testamento añoraron conocer. Ellos querían saber esos misterios de Dios, aleluya, y cuando vino el Señor Jesús, abrió su boca en parábolas y declaró estas cosas maravillosas y las dio a entender, y después que resucitó al tercer día, también les declaró a sus discípulos, diciéndoles: era necesario que el Mesías muriera, porque el hombre estaba esclavizado del pecado, el hombre estaba dominado del pecado, el hombre no tenía posibilidad de salvación, el hombre era a la condenación eterna, pero yo me hice hombre, yo vine a dar mi sangre, yo vine a pagar por ellos, y esto que he venido a hacer deben de irlo a anunciar a los cuatro vientos, a todas partes, anunciarle al mundo entero que yo di la vida por el hombre, para que el hombre obtuviera el perdón de sus pecados. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Esto, morir por el hombre, ya que él era el único, justo y santo, puro y sin mancha, que podía hacer tal sacrificio. Solo Dios podía manifestarse en carne. ¿Por qué solo Dios? Porque la ofensa que el hombre comete, la comete principalmente contra Dios. Realmente no hay mucha razón de pensar que un ángel se vea afectado por nuestro pecado. No, el origen del orden y la santidad pura es Dios mismo, de tal manera que todo pecado se hace contra Dios mismo, de manera que Dios era el ofendido, pero también era el único que podía suplirse a sí mismo para que ese pecado se quitara. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Pues Él decidió, el Señor Jesucristo decidió
obligarse al principio de muerte para morir, para de esta manera suplir la culpabilidad del hombre. Así que solamente Dios se podía manifestar en carne y solamente Él lo hizo. Por eso Jesucristo es Dios. Y Él efectivamente como hombre fue y murió en la cruz y pagó por el ser humano. De manera que cuando hablamos de fe en su muerte, hablamos es de creerlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Creer verdaderamente lo que Él hizo, ya que el corazón del Evangelio está en la muerte de Cristo. En Hebreos el capítulo 10, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, escuche esto, querido amigo e iglesia, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De manera que hoy en día el hombre que escuche el evangelio y lo crea, lo abrace, aleluya, que realmente lo acepte en su corazón. Eso es fe en la muerte del Señor Jesús. Crea que Él es un necesitado de que Jesucristo lo cobije con su sangre, de que Jesucristo le ayude por su obra gloriosa en la cruz del Calvario. Solamente por esa obra, solamente por ese sacrificio, el hombre puede alcanzar salvación. Solamente por esa voluntad perfecta que tuvo el Señor Jesús de morir por los pecadores, el hombre puede ser salvo. Cuando yo comprendí esto, querido amigo, lo creí, lo abracé, y escúcheme esto, produjo en mí un agradecimiento, produjo en mí unas ganas de adorarle, de glorificarle, de alabarle y de entregarle mi vida por completo. Esto también fue lo que produjo el sacrificio de Cristo en los discípulos, hasta el punto que el apóstol Pablo dice, como Cristo murió por todos, luego ahora todos morimos para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por mí. De manera que en Gálatas 2, el apóstol Pablo vuelve y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Querido amigo que me escuchas, si tú quieres de verdad tener una comunión con Dios, si de verdad quieres acercarte a Dios, solamente hay una manera, y es poner fe en la muerte de Cristo. Aleluya, y agradecerle a Él, al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él no se quedó muerto, Él no se quedó en la tumba, Él al tercer día se levantó, y por eso hoy puedes presentarte delante de Jesús solo y decirle gracias, Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Oh, ayúdame a seguirte cada día mejor. Oh, Señor, ahora quiero entregarme a ti, entregarme a ti por completo, mi vida, mi mente, mi corazón, mis emociones, quiero entregarlas por completo a ti, Señor Jesús. Yo te invito, querido amigo, para que en estos momentos levantes tu mano allí donde te encuentres e invoca el nombre de Jesús. Si has comprendido este mensaje, dile, Señor, te necesito, y comienza a buscarle a Él. Comienza a darle las gracias a Él. Aleluya. Y comienza a hacer lo que la Escritura dice, que todos los que creyeron en Él fueron bautizados en su nombre para el perdón de sus pecados. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y entonces recibieron el Espíritu Santo y perseveraron
para la salvación de sus almas. Oh, yo te invito en el nombre de Jesús para que mires al Señor Jesucristo. No lo mires de pronto allá en esa imagen, en una cruz, porque algunos lo tienen allá en una imagen y solamente lo tienen como una decoración en el hogar, o como de pronto para la buena suerte o para ahuyentar malos espíritus. No, no, no. Cierra tus ojos y por la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe, lo que no estás viendo es a Jesús, pero por la fe tú sabes que está allí. Él te está llamando y murió también por tus pecados, murió por ti para darte salvación, para quitar la culpabilidad de tu pecado y llevarte a la patria celestial, llevarte al cielo, querido amigo. Cierra tus ojos y por la fe invoca el nombre de Jesús e implora su misericordia y empieza a entrar en los vínculos, en una nueva relación con Dios, en los vínculos del nuevo pacto que se da en la sangre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Hagamos esta oración. A toda la iglesia le invito. Oremos por todos los amigos que están allí conectados o los que van a recibir este mensaje en el futuro. Señor Jesús, Dios mío de la gloria, invocamos tu nombre, Padre Celestial. En esta hora, Señor Jesús, te presento, Señor, ese amigo y esa amiga, Señor Jesús, que ha escuchado este mensaje, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces sus pensamientos. Oh, te rogamos, Señor, abre el entendimiento, Señor. Oh, Dios mío, y que tu obra sea revelada en nombre, Señor Jesús. Revienta las cadenas, Señor, y que él pueda creer, Señor, en tu obra gloriosa, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Continúe. Alabado sea el nombre del Señor. Agradecemos de una manera muy especial al pastor Wilton Mora por la palabra que ha sido predicada en el nombre del Señor. Agradecemos por la presencia de nuestro Dios, porque sé que alguien esta noche el Señor ha tocado con su palabra. Estoy seguro que a alguien el Señor tocará con su palabra. Y queremos invitarte en el nombre del Señor. Jesús es la fuente de agua viva. Acércate a Él, bebe de esa fuente, disfruta de esa presencia maravillosa del Señor. Y estoy seguro que eso hará que tu vida sea totalmente diferente. Aleluya. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a beberla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Ven a beberla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Aleluya. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a beberla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Ven a beberla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma,
refresca todo tu ser. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Agradecemos a Dios por su misericordia, por su bondad, por su palabra, porque siempre el Señor está con nosotros. Por cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos acompañan en nuestras transmisiones, les agradecemos en el nombre de Jesús. A los hermanos que han participado, el hermano José, su hija, el pastor Wilton, Dios les bendiga, de verdad. Un saludo muy especial para ellos y para todos ustedes, los hermanos que han estado conectados con nosotros. Bien, hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos y amigos, y les esperamos hasta esa nueva oportunidad. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.